¿Qué significa que el 37% de los mexicanos que trabajan no reciba un ingreso suficiente para ello? Bueno, pues significa que estamos hablando del porcentaje de trabajadores por cuenta propia o como obreros o como empleados que son o están en una condición de vulnerabilidad frente a cualquier adversidad, lo que los hace dependientes, por una parte, de los programas de apoyo sociales del gobierno federal o de los gobiernos estatales, o depender en buena medida de ingresos adicionales como las remesas o aquellos que provienen de los empleos informales a los que acuden para poder completar sus ingresos y por esa vía para poder atender el gasto cotidiano de la familia. Y aun cuando la pobreza laboral o el porcentaje de mexicanos en esta condición se redujo en comparación con el porcentaje que existía en el segundo trimestre de 2023, pero también respecto al tercer trimestre del año 2022, aun cuando sigue en descenso este porcentaje de mexicanos, lo cierto es que, como bien lo ha señalado Luis, el número de mexicanos en condición de pobreza laboral sigue estando por arriba del nivel que tenía antes de la pandemia, lo que significa, en otras palabras, lo siguiente: independientemente del crecimiento dinámico que ha mostrado la economía mexicana, particularmente desde que comenzó la normalización de las actividades económicas, pero más aún, al margen del elevado dinamismo que se ha venido registrando a lo largo del 2023, lo cierto es que esa dinámica de crecimiento no ha sido suficiente para mejorar la calidad ni la cantidad suficiente de los empleos en el sector formal de la economía para poder reducir con mayor rapidez el índice de pobreza laboral en México, lo que en otras palabras nos permite concluir que un país que crece aceleradamente ofrece mayores posibilidades de mejoría en el bienestar de las familias, pero ese crecimiento, si no es acompañado por el control eficaz de la inflación y por una mejoría real en los ingresos de la mayor parte de los trabajadores, difícilmente se va a traducir en menores porcentajes de pobreza laboral y en mayores porcentajes de población en condiciones de bienestar, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter ayer y X hoy en @PetelloVillagrán y que tengan un espléndido inicio de semana. Gracias, es Pedro Tello. Oiga, por cierto, vamos a estar platicando también sobre estos temas. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que el aumento del salario mínimo para el 2024 de 20%, el que se está promoviendo, el que están ahorita peleando ahí, es 5 veces mayor a la inflación. Y bueno, pues que puede haber una bronca, o sea, no se trata de esos empresarios malos, mendigos, que no le quieren dar dinero a los pobres. No, es que pues el empresario no es que conozca dónde está la mina de oro y de ahí saque toda la lana y él se la quede. Esto es chamba, se genera dinero que por desgracia no sale del aire. Hay que darle, hay que talonearle, hay que echarle duro. Bueno, pues dicen, esto va a afectar. Y no va a afectar necesariamente a las grandotas empresas, va a afectar pues, al changarro, a la pyme, a los que están empezando.